Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más, esta vez para hablar sobre Fukushima, las últimas noticias que han sucedido. Una de ellas, la más importante que vamos a comentar en este programa, es el vertido que quieren realizar de agua contaminada al Océano Pacífico. En concreto, 150.000 litros de agua contaminada o radiactiva al día. Ya ha habido contaminación del agua del mar en el Océano Pacífico, pero no tan drástica. Es decir, poco a poco se ha ido contaminando casi todo el Océano Pacífico de la costa este de Japón hacia incluso a Estados Unidos ha llegado la contaminación. Pero vamos a ver más cosas sobre Fukushima y lo que está sucediendo ahora mismo, que puede ser una catástrofe global de épicas proporciones que solo veremos sus causas o sus consecuencias al cabo de los años, con los cánceres de piel, etcétera, y con la contaminación, por supuesto, del pescado y el marisco del mar. Vamos allá, este vídeo os va a interesar mucho. Hay un dilema nuclear en Japón. Se han exigido liberar 1 millón de toneladas de agua radioactiva de Fukushima al Océano Pacífico. Los expertos en energía atómica de Japón urgen a las autoridades locales a arrojar al océano depósitos de agua radiactiva proveniente de la tristemente célebre planta nuclear de Fukushima. El periódico de origen, la fuente de esta información es The Japan Times, uno de los periódicos con más prestigio de Japón. Tras sufrir en 2011 el segundo mayor desastre nuclear de la historia después del de Chernóbil, cientos de toneladas de agua se utilizan a diario para evitar que los reactores accidentados se sobrecalienten. Como resultado de esto se generan 150.000 litros de agua contaminada por día, los cuales son almacenados en contenedores especiales. De esta manera ya se han acumulado al menos 900 tanques con líquido radioactivo. En caso de un nuevo terremoto o tsunami, estos contenedores se podrían romper y volcar de forma repentina su contenido hacia el Océano Pacífico, lo cual podría constituir un grave peligro ecológico. Como veis en las imágenes, son tanques bastante seguros, pero bastante seguros cuando el terreno es estable, cuando existe algún tipo de movimiento telúrico, como los está viendo en Japón habitualmente. Por cierto, el último terremoto fue en 6 de octubre de este año, de 2017, y fue de una magnitud de 6 frente a la costa este de Japón, que estáis viendo la imagen, y aquí en el círculo os estoy poniendo donde está Fukushima. Está muy cerca, de hecho está en línea recta a unos 100 kilómetros o de 100 a 200 kilómetros el epicentro de Fukushima. Con lo cual sigue habiendo movimientos telúricos en Japón. Movimientos telúricos que también hacen que pueda vertirse este agua contaminada. Y no solo que pueda llegar al mar, sino también contaminar la tierra. Porque si estos contenedores caen y se rompen, también este agua contaminaría el subsuelo de la zona. La zona está siendo prácticamente vigilada a diario, pero también es una zona muy deshabitable ahora mismo, es muy poco recomendable estar allí viviendo. La empresa que se dedica al mantenimiento de este accidente nuclear es la empresa TEPCO. Vamos a analizar más sobre esta empresa TEPCO y luego vamos a seguir con la noticia. Vamos allá. La empresa TEPCO. La empresa TEPCO era la que se encargaba de todo lo relacionado con la central nuclear de Fukushima, una contratación que hizo el Estado de Japón para la empresa administradora TEPCO y que supusiera el mantenimiento de esta central nuclear. Pues bien, una corte de Japón consideró en octubre de 2017, es decir, el mes pasado, que el Estado de Japón y la empresa administradora TEPCO son corresponsables de la catástrofe nuclear que se produjo en la central de Fukushima en marzo de 2011 como consecuencia de un terremoto y un tsunami. 3.800 ciudadanos habrían presentado ante la Corte de Distrito de Fukushima, la que es la mayor de las 30 demandas colectivas existentes contra el Estado y TEPCO,
Los querellantes exigían una indemnización mensual de 50.000 yenes, que es lo mismo que 380 euros o 447 dólares, hasta que la radiación se reduzca a los niveles anteriores al desastre nuclear. Va a ser imposible eso, porque sabemos, o si no lo sabéis os lo digo ahora mismo, que para reducir los niveles de radiación en una zona que está contigua a una central nuclear o a un accidente nuclear, tienen que pasar miles de años. Y así son las cosas. Porque la radiación no se va así porque sí. Pero quiero que veáis bien la noticia y la fecha de la noticia. La fecha de la noticia, o sea, la condena al Estado y a la empresa TEPCO es del 10 de octubre de 2017. Y vemos que el terremoto cerca de Fukushima, el último terremoto, ocurrió el 6 de octubre de 2017. ¿Qué estamos viendo aquí? El miedo también que hay en Japón, porque si la empresa TEPCO y el Estado no han sido capaces de evitar un accidente nuclear en Fukushima, tampoco tienen la seguridad de que vayan a poder tener en consideración o tener a buen augurio el agua contaminada en esos tanques que estamos viendo aquí mismo. ¿Qué significa esto? Que el problema se hace más grande, puesto que si la Corte Penal de Japón ya ha condenado al Estado y a TEPCO, son una empresa y un Estado muy irresponsable a la hora de hacer el mantenimiento de este tipo de instalaciones, con lo cual nos podemos fiar de esta empresa y del gobierno de Japón de que se están tomando las medidas necesarias para que no haya tanta radiación surgiendo hacia el exterior. ¿Es un plan seguro liberar el agua contaminada? Ante la posibilidad de la liberación de toda el agua contaminada que está al lado de Fukushima, los expertos aconsejan liberar estos depósitos de agua de manera gradual, al considerar que el tratamiento que recibe este líquido elimina todo el material radioactivo peligroso. El único residuo presente en el agua es el tritio, un isótopo natural de hidrógeno, cuyo nivel no constituye una amenaza para el medio ambiente, insisten los especialistas. El tritio. Vamos a ver si constituye realmente una amenaza para el medio ambiente o no, porque los especialistas pueden decir que sí o que no amenaza al medio ambiente, pero vamos a investigarlo nosotros por nosotros mismos para saber si esto es verdad o no. ¿Es el agua con tritio peligrosa para el medio ambiente? El agua tritiada es un elemento radioactivo del agua, donde usualmente hay átomos de hidrógeno, etc. El tritio en sí es muy peligroso para la salud humana y también para el medio ambiente. Pero cuando viene con el agua se incorpora o se produce el helio 3, que es estable y no peligroso. El problema viene cuando si hay mucha cantidad de tritio en el agua, estas partículas de tritio no se descomponen para producir el helio 3. Cuando hay un accidente tipo Fukushima, sí que puede ser peligroso en ciertos puntos de fuga. Es decir, si hubiera una fuga en un contenedor de agua tritiada, podría haber algún tipo de problema en algunos sectores de la arena o del océano, al cual sale disparada el agua cuando hay un terremoto o una fuga importante. Por lo tanto, aquí los especialistas que se comenta en esta noticia solo han contado una media verdad, la media verdad del agua tritiada, pero no toda el agua está tritiada cuando hay muchísimo tritio dentro del agua, es decir, cuando hay un accidente nuclear. Para fugas muy pequeñas sí que se puede utilizar esta técnica, pero no para fugas tan grandes como el accidente nuclear. Si quieren liberar estos depósitos de agua de manera gradual, tendrían que saber cuánta cantidad de tritio hay en el agua. ¿Cómo se puede saber eso? Bastante difícil de hacer, ¿verdad? Y por último vemos el rechazo de la comunidad científica.
o de la comunidad también local. Estas medidas han generado un fuerte rechazo en la comunidad de pescadores locales también. A pesar de los análisis que muestran que el pescado obtenido en la zona es un alimento seguro, los consumidores siguen desconfiando de estos productos. Recordemos, cuando la palabra consumidores sale en la noticia, vemos que mucha información puede ser ocultada o directamente manipulada para que esos alimentos sigan vendiéndose. ¿Qué sería de Japón sin la pesca? Muy poco. Japón entraría en una recesión sin la pesca. Con lo cual, aunque el agua y el pescado esté contaminado, tened claro que no lo dirán. Dirán que es un alimento seguro. Yo dudo mucho de que en una zona donde ha habido un desastre natural tan gordo, el alimento que sale de ese océano sea seguro. En caso de liberar el agua con el tritio de los contenedores al océano, nuestro esfuerzo por recuperarnos se desmoronaría de inmediato, dice Yuichi Manome, uno de los mariscadores de la zona. Pero yo creo, desde aquí, desde Opiniones de Actualidad, que en una zona, como he repetido antes, en la que ha habido un accidente nuclear, es muy difícil que el pescado sea seguro. Es algo de lógica. No puede ser que haya habido un accidente nuclear de tal magnitud que haya habido muchísima radiación. Vemos en esta foto del NOAA americano cómo ha habido muchísimas litros de agua contaminados en el Pacífico. Así que es importante destacar esta media verdad que dicen del alimento seguro. Y luego la fuente de radiactividad inesperada también. En un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences y citado por el portal especializado en ciencia Eurocaltel. El material se acumuló en la arena y el agua subterránea salobre debajo de las playas ubicadas hasta 96 kilómetros de distancia de la planta. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hemos dicho antes, la arena, no solo el océano es importante, también la arena, las playas a 100 kilómetros a la redonda, están viéndose afectadas por la radiación de Fukushima. ¿Qué significa esto? Que también el marisco que va por la arena, cangrejos, etcétera, algún tipo de marisco también que va hacia la arena, también es importantísima. Esa radiación también se oculta, puesto que el marisco en Japón es muy conocido. Mucho del marisco y el pescado en Japón es muy utilizado en los restaurantes y se vive de ello. Por ejemplo, el sushi. El sushi, muchas de sus variantes son con pescado o con marisco, con lo cual vemos cómo se sigue ocultando información muy importante. Veremos los niveles de cáncer, de casos de cáncer en Japón en los próximos, por ejemplo, 30 años. Y veremos ahí dónde es el momento, el punto álgido, el punto cumbre de los casos de cáncer en Japón, porque parece que va a ir a peor. Aquí no queremos normalmente alarmar a la población, pero es que esta situación ya es alarmante de por sí. Pues bien, después de haber visto todo esto, nos quedan varias conclusiones, ¿no? La conclusión primero, por supuesto, los medios de comunicación no nos dicen la verdad, nos dicen medias verdades o incluso manipulan la verdad por temas económicos. Siempre el tema de económico está por encima de la salud, si no mirad las farmacéuticas. Las farmacéuticas serían gratuitas o muy baratas si quisieran el bienestar de la gente. Después tenemos el tema de los protocolos que se están siguiendo para tener controlada el agua contaminada con tritio de la central de Fukushima. Vemos unas medias verdades también de los especialistas. El tritio que juntándose con el agua puede crear el helio 3, ese helio que hace que no sea peligroso para el medio ambiente y también para las personas. Pero cuando el nivel de tritio es muy grande, el agua no puede recoger todo el tritio y hacerlo helio 3, con lo cual ahí tendríamos un problema. Y sería muy difícil de controlar si hubiera una fuga o si decidieran gradualmente tirar ese agua al mar. Muchos problemas, muchas contradicciones y medias verdades que están habiendo gracias a algunas personas interesadas en, por supuesto, la economía del país, que es lo que más importa a la gente. Por unos cuantos casos de cáncer
no vamos a paralizar el país. Yo creo que es ese pensamiento. Es fuerte, pero pensadlo bien. ¿Cómo puede ser que digan que el alimento del mar en esa zona del océano, en la zona de Fukushima, es seguro? Con un desastre de tal calibre. Con otra vez este radar de contaminación que ha habido en el mar, en la zona de Fukushima. Vemos la zona lila es prácticamente inviable de habitar. Y nos siguen diciendo, contándonos que es seguro. Claro, en el país del sushi es muy difícil que se deje eso de lado, ¿verdad? Sobre todo porque habría que ir a pescar a otros países y entonces la pesca sería de importación, con lo cual sería más caro pagarla. Muchas cosas que no cuadran, muchas cosas que vemos que nos están ocultando y que hace posible esa inseguridad alimentaria también y de enfermedades que pueden surgir en unos años. Fukushima está contaminando prácticamente todo el Océano Pacífico. También se ha ocultado, no ha salido a gran escala en los medios de comunicación. Triste pero cierto. Esperemos que esto cambie o que puedan utilizar otro método, aunque vemos que las empresas, la empresa TEPCO y también el Estado japonés siguen ocultando cosas y no son responsables, porque si no, la Corte Penal de Japón no les habría condenado a pagar una multa multimillonaria por este desastre nuclear. Y son ellos los que se encargan de mantener ese agua contaminada a buen resguardo. Preocupante. Bueno, muchas gracias, ya sabéis, por visualizar el vídeo, darle al like, suscribiros y también podéis visitar Facebook, Twitter y WordPress para más información, novedades o preguntas que tengáis sobre el canal. Y ya sabéis, sois bienvenidos para poner vuestras teorías y opiniones sobre el tema de Fukushima, el tema de la radiación y lo que ocultan los medios de comunicación. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.